Gracias, secretario. Para este segundo asunto, le solicito a la ministra Lenia Batres Guadarrama que nos haga el favor de presentar su proyecto. Gracias, ministro presidente. El presente asunto tiene su origen en dos denuncias presentadas en julio y noviembre de 2020 por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República por hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita atribuidos a una persona que al momento de los hechos se desempeñaba como gobernador de una entidad federativa. La FGR solicitó orden de aprehensión en contra de la persona mencionada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, misma que fue librada por un juez de control con residencia en Almoloya. Esta orden fue recurrida y revocada por el Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Tamaulipas al considerar insuficientes los datos de prueba con los que la Fiscalía solicitaba la orden. Inconformes, la FGR, a través de la Ministerio Público Federal, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, y la Ministerio Público Federal, adscrita al Juzgado de Distrito, interpusieron recurso de revisión en el que señalaron como agravio el incremento del estándar probatorio para la emisión de una orden de aprehensión. El proyecto propone revocar la sentencia recurrida, negar el amparo contra la orden de aprehensión de 4 de octubre de 2022, emitida por el juez de control especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México, y con residencia en Almoloya de Juárez, y declarar infundado el recurso de revisión adhesivo. En el presente asunto se determina si la sentencia recurrida excedió los límites de control constitucional propios del juicio de amparo al conceder la protección federal contra una orden de aprehensión exigiendo un estándar probatorio distinto y más elevado al previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para mayores detalles sobre los antecedentes, cabe mencionar que el quejoso fue denunciado por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de falsificación o alteración de moneda por hechos posiblemente constitutivos de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal. El 18 de mayo de 2021 se libró una primera orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Posteriormente, al resolverse las controversias constitucionales 50-2021 y 70-2021 relacionadas con la competencia local o federal del fuero de este funcionario, la extinta primera sala determinó la invalidez de la orden al estimar que se habían vulnerado facultades del Congreso local. Una vez que concluyó su encargo como gobernador, el 4 de octubre de 2022, la Fiscalía General de la República solicitó nuevamente el libramiento de orden de aprehensión por hechos que la ley señala como delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en esa misma fecha el juez de control la concedió. Inconforme, el quejoso promovió juicio de amparo. En una primera sentencia se concedió la protección, pero esta fue revocada por una deficiencia formal relacionada con la notificación de la autoridad ministerial. En una segunda sentencia de 30 de noviembre de 2023, el juzgado volvió a conceder el amparo al estimar que la Fiscalía no cumplió con el estándar probatorio necesario para justificar la orden de aprehensión. Contra esta determinación se interpusieron recursos de revisión por parte de las autoridades responsables y de la tercera interesada. El quejoso, a su vez, promovió recurso adhesivo. A solicitud de la Fiscalía General de la República, este Tribunal Pleno ejerció la facultad de atracción. El proyecto propone revocar la sentencia del Juzgado de Distrito al considerar que exigió un estándar probatorio más alto del constitucionalmente previsto, conforme al artículo 16 constitucional,
para librar una orden de aprehensión, basta la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la persona investigada lo cometió o participó en su comisión. En esta fase preliminar no se exige prueba plena ni un análisis propio de etapas posteriores del proceso penal. En esta lógica, el Juzgado de Amparo, al conceder la protección, realizó una valoración que rebasó el marco de control constitucional, pues se adentró en un examen sustantivo que correspondía al juez natural dentro del procedimiento penal. El juicio de amparo no constituye un espacio para anticipar el debate probatorio ni para imponer un umbral de acreditación que la Constitución no prevé para el libramiento de una orden de aprehensión, ya que esta es una fase preliminar. Ahora bien, el proyecto no prejuzga sobre la responsabilidad penal del quejoso. La decisión que se propone adoptar se limita a verificar la regularidad constitucional de la orden de aprehensión conforme al artículo 16 constitucional. En su caso, el quejoso contará con las vías del proceso penal para ejercer plenamente su defensa ante el juez de control, controvertir los datos de prueba, plantear lo que a su derecho convenga en la audiencia inicial y, en general, hacer valer los medios previstos para cuestionar la imputación y la suficiencia de los datos que la sustenten bajo los principios de contradicción e igualdad procesal. Desde luego, cuando está en juego la libertad personal, el control constitucional debe ser cuidadoso. Sin embargo, este no implica sustituir al juez de control. Corresponde al juez de amparo verificar la competencia de la autoridad, la debida fundamentación y motivación y la existencia de datos que superen el umbral mínimo constitucional. No revalorar pruebas ni exigir certeza sobre la responsabilidad. En consecuencia, dado que la orden de aprehensión impugnada cumple con el estándar previsto en el artículo 16 constitucional, el proyecto propone revocar la sentencia recurrida, negar el amparo solicitado y declarar infundado el recurso de revisión adhesivo. Se recibieron notas formuladas por las ministras María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías, en las que se proponen precisiones orientadas a fortalecer el proyecto y particularmente en lo relativo al alcance del control constitucional en el juicio de amparo indirecto contra orden de aprehensión y a la necesidad de matizar los párrafos 87 a 101 a fin de evitar que el análisis ahí desarrollado pudiera interpretarse como una nueva valoración probatoria por parte de este tribunal pleno. Tales consideraciones serán atendidas incorporando las precisiones necesarias para dejar en claro que el estudio realizado no sustituye al juez de control ni implica revalorar datos de prueba, sino que se circunscribe estrictamente a la verificación de la regularidad constitucional del acto reclamado en los términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. Gracias, es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra.